Buenos días, me presento, mi nombre es Elisa Jael Hernández Valdés. Este es el video del equipo 4 o de la unidad 4 que lleva por nombre de la Guerra Fría al neoliberalismo y globalización. En estos subtemas tenemos el 4.1, la Guerra Fría, que es expuesta por Elisa Hernández Valdés, su servidora, Paola Mejía Rojas, Ángel Gabriel Rojas Vilchis, Adolfo José Martínez Cruz, al igual que también mi compañera Carolina Lara Álvarez y María Guadalupe Linaldi Lemos. También tenemos el tema 4.2, que fue luchas de liberación luchas de liberación en el siglo XX, que lo exponemos mi compañera yo y Paola. El 4.3 lo encabeza o lo expone mis compañeros Ángel y Adolfo, que es la caída del bloque socialista, y 4.4 neoliberalismo y globalización, lo exponen Carol y Guadalupe. Espero que sea de su agrado este video. Gracias. La Guerra Fría. Les voy a explicar un poquito acerca de la Guerra Fría, lo que fue. Fue uno de los mayores conflictos militares, económicos, culturales y sociales del siglo XX, que enfrentó ideológicamente a dos de las superpotencias de esa época. Por un lado estaba la Unión Soviética y por el otro los Estados Unidos de América, que estos se enfrentaban por la supremacía del mundo. La Unión Soviética tenía o eran promotores de un modelo comunista, mientras que Estados Unidos defendían el modelo capitalista. Los antecedentes de la Guerra Fría datan de inicios del siglo XX. Según algunos autores, la competencia entre el Imperio ruso y los imperios occidentales por la hegemonía política y económica, en lo que tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial, se data al hecho que fue en 1917 cuando inició el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo en el marco de la Guerra Civil Rusa y la posterior Revolución de Octubre que dispuso el gobierno de los zares e instauró en su lugar la primera nación socialista de la historia. Los Estados Unidos intervinieron en dicho conflicto a favor del movimiento blanco y en contra del Ejército Rojo Revolucionario. Sin embargo, los antecedentes directos de la Guerra Fría se hallan en la Segunda Guerra Mundial y en la alianza que debieron hacer los líderes de las potencias occidentales, el británico Winston Churchill de 1974 a 1965 y el estadounidense Franklin Delano Roosevelt 1882-1945 con el director soviético Iosif Stalin 1978-1953 para hacer frente a las tropas de la Tercer Reich alemana y a las potencias expansionistas de Adolf Hitler 1989-1945. Esta alianza fue funcional hasta la derrota y división política territorial de Alemania cuando las fuerzas soviéticas ocuparon los territorios de la Europa del Este previamente conquistados por los nazis. Así se hizo evidente que el conflicto entre las repúblicas capitalistas y el nuevo imperio soviético era inevitable. De hecho, una de las principales crisis de la Guerra Fría fue el bloqueo de Berlín de 1948-1949, en que la Unión Soviética cerró las fronteras de sus dominios a Occidente. Dejó bien en claro que el mundo entero estaba dividido en dos bandos, el bloque socialista o bloque capitalista controlado por Estados Unidos y el Reino Unido, que componían los países firmados del Tratado del Atlántico Norte que dio origen a la OTAN. El bloque del este o bloque comunista controlado por la Unión Soviética y que complementaba a los países firmantes del Pacto de Varsovia. La Guerra Fría. Las causas de la Guerra Fría pueden resumirse en el miedo y el sentimiento del comunista que el surgimiento del comunismo desató entre los sectores del poder en Europa y en Estados Unidos. A partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estillado de la Guerra Civil China en 1927, el derrumbe de Europa como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, cediendo su lugar en el orden mundial a Estados Unidos y a la Unión Soviética, los dos países que vencieron a los nazis. Otra causa sería las tensiones propias del reparto político territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia,
por un lado y la Unión Soviética por el otro, especialmente cuando empezó el flujo masivo de pobladores hacia las naciones occidentales escapando del comunismo. También la creciente injerencia estadounidense en Europa, fruto tanto de la Segunda Guerra Mundial como el Plan Marshall de recuperación económica con el que los Estados Unidos impulsaron a Europa a levantarse más rápidamente. Y por último, la ocupación rusa de los territorios europeos del este, previamente conquistados por los nazis desde su liberación en 1945 por parte de las dos fuerzas militares de la Unión Soviética. Ahora hablaremos de las consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría se cobró millones de vidas, conflictos bélicos que provocó. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron inmensas y profundas en la historia contemporánea y puede resumirse en la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convierte en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. Al final de la utopía comunista, no solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongar conflicto con Occidente, sino porque los horrores de su gobierno revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fueron sometidos su población posteriormente pasaron a ser del público conocimiento. ¿A qué nos significamos esto? Que pues tras tener un gobierno corrupto, pues quedó a la vista del ojo público. Esta desilusión ideológica marcó el final del siglo XX y el inicio del mundo hipercapitalista globalizado. También una de las consecuencias fue la ruptura entre China y la Unión Soviética. A partir de la década de 1950 y la división del mundo comunista entre la vertiente leninista y la maoísta, esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. La instalación de dictaduras y el inicio de guerras civiles. En numerosos países del llamado Tercer Mundo, las potencias tomaban participación y elegían bandos. Las crueles dictaduras anticomunistas de América del Sur, por ejemplo, fueron respaldadas por Estados Unidos, los mismos que las dictaduras comunistas asiáticas y del este por la URSS. Cabe recalcar que no olvidemos que la URSS es la Unión Soviética. La pérdida de millones de vidas humanas en los conflictos que se dieron a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en las regiones de influencia inmediata potencia al Asia Menor, América Latina y en menor medida África y Medio Oriente. Muchas naciones cambiaron para siempre su destino a raíz de estos conflictos. La reunificación alemana de 1989 tras el derrumbe del muro de Berlín y la obvia inferioridad económica, comercial y cultural de la República Democrática Alemana RDA, que a partir de entonces dejó de existir. Hablaremos del fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría culminó normalmente con el desplome de la Unión Soviética en 1991, luego de años de crisis y de una merma significativa en su influencia. Ya en los últimos años de la década de 1980, su capacidad de inyectar recursos e influencia en las naciones socialistas del este de Europa había sufrido numerosos embates. Además de muchos antiguos aliados ideológicos, de un modo u otro a la transición hacia el libre mercado. Los procesos de cambio y reestructuración emprendidos durante el mandato de Mikhail Gorbachev, 1931, conocido como perestroika, reestructuración y glasnost, apertura, intentaron atajar el derrumbe económico y social que del coloso soviético, pero al mismo tiempo fueron interpretados como un reconocimiento internacional del fracaso comunista. En este periodo, muchas de las naciones que conformaban la URSS comenzaron sus respectivos procesos de independencia, desmembrando la nación luego de 77 años de existencia. El capitalismo, pues, emergió triunfal de la Guerra Fría, así como la cultura norteamericana. Hola, buenos días. Soy Paola Mejía Rojas. Voy a explicar el tema de movimiento de liberación nacional. En muchos casos, los movimientos de liberación nacional adquieren programas o de liberación, incluyendo la nacionalización de sectores básicos o estratégicos de la economía, medidas de limitación o restricción de las actividades de las empresas multinacionales o conjunto de políticas que se apoyan ideológicamente en el antiimperialismo. Varias organizaciones han adoptado diversos países en el término movimiento de liberación nacional y también se llama élite autóctona como nombre propio. El Movimiento de Liberación Nacional. El Movimiento de Liberación Nacional es el que aprende independencia política de una nación oprimida o sometida a dependencia. Se da a diferentes naciones bajo regímenes coloniales o neocoloniales, racistas o militares ocupados. El contenido material de dicho independentismo es la soberanía política sobre el determinado territorio. Se excluye del concepto el
partidismo de fragmentación nacional protagonizado por sectores privilegiados de la sociedad, aunque infrapresentados en el poder político central, que se nuclea en torno de una hipoteca superioridad étnica y cultural. Para entender un poco acerca de la caída del bloque socialista, hay que regresarnos a la década de 1970, donde comenzaron a surgir los primeros conflictos que dieron paso a la caída, como lo fue el estancamiento económico, que se caracterizó por el mal manejo de las empresas. Si recordamos, las empresas eran manejadas por representantes de los partidos políticos o del partido político que en ese entonces gobernaba. Ellos eran los encargados de pues el qué, cuánto y cómo iban a producirlo. Esto trajo como consecuencia, o sea, el mal manejo trajo como consecuencia que las empresas no fueran factibles, o sea, que lo que producían no fuera rentable, y pues esto abrió paso a que por todas estas circunstancias en el año 1985 el representante del Partido Comunista Soviético, el señor Mikhail Gorbachev, decide implementar una serie de reformas que dieran como una luz después del túnel a las pues ahora sí que a los problemas que venían arrastrando. Una reforma política conocida como la Glasnost y una reforma económica conocida como la perestroika, perdón. La Glasnost, su principal característica era las libertades políticas, al régimen de partido único que existía en la URSS, mientras que la perestroika pretendía dar apertura económica a las empresas privadas dentro de la Unión Soviética. Sin embargo, estas normas no fueron como que lo suficientemente desarrolladas, pues no dieron solución al conflicto, o no, bueno, más bien no dieron solución a el mal momento que estaban viviendo. Y pues estos problemas siguieron por bastante tiempo hasta que no quedó acuerdo común y empezaron la Unión, que estaba integrada por los diferentes estados, empezó a tener diferencias tanto nacionales como culturales, que pues sin más dieron como resultado el final la caída del bloque socialista. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas consecuencias que tuvo la caída del bloque socialista. Entre ellas y como principal, diría yo, fue la disolución de la URSS en enero de 1990 y finalizó en 31 de diciembre de 1991. Y esto fue lo que hizo que culminara la independencia de la Unión Soviética, principalmente, o mejor conocido como la Federación Rusa. Esto llevó a una crisis económica que también sería otra de las consecuencias. Posteriormente hubo el final de la guerra de Afganistán y se negó el apoyo militar. Buen día, mi nombre es Carolina Lara Álvarez. Voy a hablarles del tema del neoliberalismo. ¿Qué es? Es una teoría política económica que retoma la doctrina y la replantea dentro de un esquema capitalista actual, bajo los principios más radicales. Surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, un Estado benefactor, y toma fuerzas gracias a la economía capitalista en el siglo XX, particularmente a finales de los siglos XX y de la década 1970. Sus características son las siguientes: la propiedad privada, replanteamiento del Papa del Estado, el libre mercado, privatización de las empresas, la ética del mercado, libre circulación de la mercancía, crecimiento económico, el desinterés con la igualdad social. Algunas de sus ventajas fueron las siguientes: mayor importación y mayor reparación, la exportación, la competencia laboral, la presencia del país
en la economía social y menos inversión del gobierno en la economía. Y sus desventajas fueron mayor número de desempleo, más impuestos y gastos aumentaron, la inflación y pésimos salarios. Los principales representantes del neoliberalismo fueron Friedrich August, Hayek y Milton Friedman. Sí. Fueron ellos para salvar la economía del siglo XX. Globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de las internacionalidades, como es en lo político, en lo social, en lo tecnológico. En este proceso se da una interdependencia económica donde los mercados, las fábricas, donde las fronteras nacionales sobrepasan la internacionalidad y 6, los cuales son facilitar el acceso a un mayor número de bienes y servicios, acelera el proceso de aprendizaje e investigación, sustenta las nuevas tecnologías y el acceso a Internet, permite combinar culturas a nivel mundial y a diferentes países o áreas geográficas, potencializa el turismo y el o la movilidad de las personas, fomenta la especialización. Tienen una mejor dimensión mundial. Pero, ¿qué lo capitaliza? Existen 3 capitales, que es el capital comercial. Como su nombre lo dice, es el capital que utilizan las empresas, los bienes y servicios para capitalizar sus productos. Capital productivo es el capital donde se utiliza para comercializar los bienes y servicios de las empresas. Capital financiero, como su nombre lo dice también, existen 3 tipos de actores de la comercialización. Uno serían los bancos mundiales. El otro serían las instituciones internacionales. Y por último, las empresas mundiales. Ejemplos de la globalización es el aprendizaje de nuevos idiomas, la alimentación y el contenido audiovisual.